¿Qué nos pasa este año en Sevilla, en tu Sevilla? Isabel Morillo, muy buenos días. Pasa de todo, muy buenos días. Qué bien has dicho pescadito. Hombre. Y qué bien has dicho alumbrado. Te podemos hacer hija adoptiva de Sevilla. Me falta nada más ir a la Feria de Abril a disfrutarla. Hombre, tengo pues jaleo, pero si puedo me escapo. Estás invitadísima. Lo sé, muchísimas gracias. Hoy nos acompañan también Irene Lozano, muy buenos días. Pablo Simón, hola, bienvenido. Ana Samboal, muy buenos días. Pablo Iglesias, bienvenido también. Bueno, quedan solo 48 horas para el fin de la tregua y la tensión se está disparando. Estados Unidos ataca y captura un barco iraní en el Golfo de Omán. Son imágenes de un buque estadounidense interceptando y disparando contra un carguero iraní. Intentaba cruzar el todavía bloqueado estrecho de Hormuz. Tras 6 horas de persecución, los soldados acabaron abordándolo, una operación de la que se felicitaba Trump en este mensaje. Tenemos su custodia, asegura. El ejército iraní asegura haber respondido atacando con drones a buques estadounidenses. Precisamente el bloqueo de esta arteria por la que pasaba una quinta parte del petróleo mundial es uno de los escollos para que se celebre la segunda ronda de negociaciones con Irán, que por este motivo no acudirá, según medios estatales iraníes. El acuerdo final aún está lejos, es lo que dice uno de los negociadores de la República Islámica. Trump, por su parte, ha lanzado una nueva amenaza. Si no aceptan nuestra propuesta, destruiremos sus centrales eléctricas y sus puentes, volaremos Irán por los aires. Se acabó ser un señor agradable. Con este tono se pretenden reiniciar las conversaciones. Ambos países se acusan de violar mutuamente el alto el fuego, que vence en 48 horas. Vamos a conectar en directo con Teherán. Jaime León, muy buenos días. Buenos días, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Jaime, antes de nada, ¿cómo han sido las últimas horas? ¿Cómo ha encajado Irán la captura y el abordaje de uno de sus barcos en el estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos? ¿Qué sabemos? Pues lo han tomado bastante mal porque le han avisado que van a responder. El ejército iraní atacó anoche con drones a buques estadounidenses, pues han avisado que habrá una respuesta mayor pronto, no han dicho cuándo, y han calificado este asalto y esta captura como una violación de la frágil tregua, un acto de piratería y de alguna manera está un poco rompiendo el diálogo, porque en Irán se espera un gesto de buena voluntad hacia el país para las próximas negociaciones. Hace unas horas, Ebrahim Raisi, presidente del Consejo de Seguridad Nacional del Parlamento, dijo que Irán espera un gesto positivo para ir a Islamabad y sentarse a hablar con Estados Unidos, y no está sucediendo, con lo cual, como digo, en Irán esperan algo y de momento todo está yendo mal. Claro, y es que además las negociaciones, como tú nos decías, es que penden de un hilo. De momento sabemos que Estados Unidos está dispuesto a enviar, de hecho ha enviado una delegación a Islamabad, pero Irán no se había pronunciado sobre si iba a enviar o no iba a enviar delegación. ¿Qué es lo que hará finalmente, si es que se ha aclarado a esta hora, Jaime? Pues no se ha aclarado, efectivamente no sabemos qué va a ocurrir. A lo largo del día de ayer todos los medios estatales, IRNA o la televisión estatal IRIB, insistían en que eran falsas las noticias de esa negociación, insistían en que no habían llegado a un acuerdo para volver a sentarse, decían que las demandas estadounidenses eran excesivas, contradictorias y apuntaban al cierre, a la continuación del bloqueo de los puertos iraníes por parte de Estados Unidos. Como recordaréis, el viernes el ministro de Exteriores Abbas Araghchi anunció que se reabría el Hormuz al tráfico internacional bajo las condiciones iraníes, y ellos esperaban que Trump de alguna manera reciprocase a esa medida y anunciase por su parte el levantamiento del bloqueo naval a sus puertos para así llevar de buena manera a unas conversaciones el martes. Pero Trump anunció que iba a mantener cerrado el estrecho para los buques iraníes, y de alguna manera lo que se ve en Irán es que Trump está reclamando que Irán le conceda la derrota, le conceda la victoria, y es algo que no parece que vaya a ocurrir. Irán sigue insistiendo en sus posturas, Irán se ve fuerte, Irán no considera que haya sido derrotado y no parece que vaya a ceder ante ninguna de estas circunstancias, con lo cual no sabemos si van a ir a Islamabad o no. Recordemos que la última negociación pasó algo parecido, hasta la última hora no se supo que si iban a negociar. ¿Y cómo lo lleva la población? Porque es que faltan tan solo 2 días de alto el fuego, de tregua, y de momento no se ve posibilidades de que se vayan a desarrollar esas conversaciones y de que si se desarrollan se vaya a ampliar la tregua. En fin, no se sabe nada. ¿Cómo lo están viviendo los iraníes?
Pues con muchísima incertidumbre. Desde que se anunció la tregua, la parte de la población ha salido a las calles, gente que había salido de la capital o de sus ciudades habían vuelto. En mi barrio, por ejemplo, se nota que ha vuelto parte de la población. Hay un parque cercano, el Parque de Melá, que está lleno de gente, está lleno de familias por las tardes, con lo cual los iraníes se han acostumbrado un poco a esta paz después de 39 días seguidos de bombardeos, y esto se vio con mucha incertidumbre y con miedo a que vuelvan esos bombardeos, porque, como decía antes, los bombardeos durante semanas, los primeros días de la tregua hablábamos con gente que nos decía queremos dormir, queremos poder sacar a los niños de las casas, con lo cual hay mucho temor y mucha incertidumbre. Eso por parte de la población, digamos, más liberal. También hay una parte de la población que es la que va todas las noches a las plazas a apoyar a la República Islámica, que piden que el país continúe el conflicto y que piden que Irán continúe luchando para derrotar al enemigo, que son Israel y Estados Unidos. Cuídate mucho, Jaime. Hablamos mañana. Un saludo. Un abrazo, Jaime. Juanjo Álvarez, catedrático en Derecho Internacional. Muy buenos días, Egunon. Buenos días, Egunon. Juanjo, ¿cómo define el derecho internacional la captura y el abordaje de este buque iraní por parte de Estados Unidos? Bueno, fuera de un conflicto bélico, eso sería lo que se llama un casus belli, ¿no? Un caso que genera la posibilidad de una retorsión. Si ese buque no está amenazando la soberanía de un tercer Estado, no hay posibilidad de incautar o de dirigirse contra él o de atacar con respecto a él, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mar en este contexto y en este conflicto tiene que ver con estrategia de relato, ¿no? Y creo que es lo que plantea Trump con esta actuación. Está haciendo ver que él es el que bloquea el bloqueo y lo que menos le importa es realmente si esto es legal o no es legal. No tiene capacidad para hacerlo, pero es una deriva más de la línea de ilegalidad en la que se sigue este conflicto, ¿no? Juanjo, según el derecho internacional, ¿Irán podría responder en este caso con la misma moneda? Es lo que prevé. En el artículo 51 de la Carta te dice que si ha habido o ha existido contra tu territorio o contra alguna de tus propiedades o contra alguno de tus ámbitos de control territorial un ataque por parte de un tercer Estado, tú tienes legítima defensa. Esa legítima defensa ha de ser proporcionada. Yo creo que la deriva y el relato de mutua destrucción que se está imponiendo es lo que está llevando al caos. Me refiero a que, más allá de este grave incidente, la amenaza de destrucción de infraestructuras civiles por parte de Trump en sí mismo es un crimen de guerra. Porque si tú dices que vas a tratar de eliminar las 400 centrales eléctricas y desalinizadoras que tiene Irán, que no es fácil, tú estás diciendo que estás atacando un objetivo que no es militar. La reacción de legítima defensa puede ser la que plantea el régimen iraní, como tengo identificadas todas esa serie de instalaciones de los países del Golfo, que no son 400, son muchas menos y más vulnerables. ¿Es posible en legítima defensa? La respuesta es que no. Tú tienes que hacer una legítima defensa desproporcionada, pero también esto, Silvia, parece que es lo que menos importa ahora, ¿no? Y hay ese tipo de planteamiento de mutua destrucción masiva o de intento de amedrentar de alguna manera uno y otro contrincante. En ese nivel de caos estamos ahora, ¿no? Jesús Núñez, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. Y ahora la máxima incertidumbre, cuando estamos con unas supuestas negociaciones en ciernes, porque Irán de momento no ha confirmado que vaya a enviar a su delegación, Estados Unidos sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿La tregua va a aguantar solo 2 días más? Realmente la tregua no se ha cumplido al 100% en ningún momento, como tampoco ha ocurrido en el escenario del Líbano, donde Israel sigue manteniendo una actividad militar que, en el mejor de los casos, cabría calificar como una pausa, pero no como el fin de las hostilidades. Luego, desde ese punto de vista, depende de la voluntad política, porque ahora mismo tenemos señales que pueden indicar en 2 direcciones muy distintas. Por un lado, cabría interpretar todo lo que ha ocurrido, incluyendo este ataque por parte de Estados Unidos a un buque de bandera iraní, como un intento de presionar para ir a la mesa de negociaciones, y que por lo tanto a partir del día 22, el miércoles de esta semana, cuando se termina ese plazo de 10 días de alto el fuego, se vuelva a una dinámica de negociación, volvamos al protagonismo de la diplomacia, buscando algún tipo de acuerdo sobre temas que a día de hoy están todos ellos sin resolver,
o que esa misma acción pueda provocar una escalada militar que lleve finalmente a la materialización de las amenazas que Donald Trump ha puesto ya sobre la mesa en reiteradas ocasiones. Recordemos que veníamos ya de la desaparición de una civilización, lo cual incluso apuntaba, aunque nos pueda parecer aberrante, al uso de armas nucleares tácticas por parte de Estados Unidos para intentar la claudicación, la rendición completa de Irán, pero también por su parte Irán sigue manteniendo capacidad y voluntad para actuar utilizando sus misiles, sus drones, sus lanchas de ataque rápido dentro del Golfo, y eso también le permite mantener el control del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, todavía queda por ver lo que pueden dar de sí estas próximas 48 horas antes de que, como digo, todo eso pueda desembocar en una escalada. De momento las señales son más bien negativas, pero ya digo, en otras ocasiones nos hemos visto en dinámicas parecidas que al final son las que han llevado a una mesa de negociaciones. Dirán ustedes, uy, a Donald Trump le convendrá hacer esto porque está aumentando su apoyo. Pues nada más lejos de la realidad, ¿no, Totalmente, Pablo? de hecho está en su nivel más bajo. Sabemos que en todas las elecciones que se están produciendo ahora, en la cual hay reemplazo en Cámara de Representantes o Senados a nivel de los estados, está ganando la oposición demócrata, y es importante recordar que da igual que el demócrata sea centrista, de izquierdas o de derechas, da exactamente lo mismo. Se está votando en contra de Donald Trump y es evidente que en su movimiento hay una división muy fuerte entre dos sectores. El sector tradicional aislacionista, que es parte de las promesas electorales con las que se presentó Trump. Vamos a separarnos totalmente de nuestro papel como hegemón a nivel global y no vamos a intervenir en más guerras largas. Y del otro lado, el sector más neoconservador, partidario de establecer un área de seguridad y de intervención directa. El problema es que ahora mismo Donald Trump, que le encantaría haber tenido un éxito rápido, está atrapado, le gustaría salir del teatro de operaciones lo antes posible, pero eso no concuerda con el tipo de acciones que está teniendo, porque al mismo tiempo está incrementando la presencia militar en esa zona y además tiene la pulsión de dos socios que tiran en favor de la intervención. El propio Israel, el cual sigue teniendo su propia lógica e, insisto, un umbral de tolerancia a esta agresión militar mucho más alto que el que tiene Estados Unidos. A Israel no le importa continuar, por ejemplo, con las intervenciones en Líbano, y explica por qué Trump manda estos mensajes furiosos de deteneos inmediatamente porque me vais a torpedear la propia tregua. Y luego los socios del Golfo, para los cuales se acaba de generar una situación totalmente nueva, que es de inestabilidad. Es decir, no olvidemos que muchos de estos países eran nodos comerciales fundamentales, pero también atraían sector servicios, simplemente porque estaban en un paraguas en el que la amenaza de Irán estaba latente, pero no era explícita. Ahora, ¿quién va a invertir en estos países, por ejemplo, sabiendo que de la noche a la mañana puede otra vez recrudecerse el conflicto? Por lo tanto, aquí hay una tensión ahora mismo de la que el propio Donald Trump, yo tengo la impresión, no sabe muy bien cómo zafarse. Es que da la sensación de que esto ya es una cuestión de comunicación política, ¿no? Es decir, Estados Unidos, Donald Trump necesita vender una victoria e Irán no se lo va a permitir. Obviamente, claro, porque vamos a ver, aquí hay una cuestión material muy fácil de comprender. Irán necesita garantías de seguridad. Es decir, Irán necesita saber que no se van a reemprender los ataques otra vez de la noche a la mañana dentro de 2 semanas o dentro de 3. Y al mismo tiempo se ha constatado un hecho para mí fundamental, que es que hoy Irán es fundamental en términos de seguridad energética a nivel global. Y eso no lo teníamos claro antes, pero ahora sí que lo sabemos. Está mejor protegido ahora mismo Irán bloqueando el estrecho de Hormuz que enriqueciendo uranio, simplemente porque sabe que puede incrementar los costes de cualquier intervención. Eso es lo que pide Irán de su lado, y con eso podría darse por satisfecho. Pero ¿cuál sería el éxito que ha conseguido exactamente los Estados Unidos? ¿Cuál sería el éxito en términos estratégicos? Militares es indudable, ¿vale? Militares, claramente hay una relación asimétrica de poder. En términos estratégicos, ¿cuál ha sido la ventaja? Fíjate cómo el propio Donald Trump tiene que retorcer hasta la idea de que ha reemplazado el régimen. Dice, no, ya ha cambiado el régimen, como hemos descabezado y hemos colocado a otros líderes. Bueno, el régimen de los ayatolás continúa. Hemos evitado el enriquecimiento de uranio. Bueno, pero si estaba el acuerdo de Obama en vigor que tú mismo derogaste y era un elemento que podía introducir controles a esa dinámica, ¿cuál es exactamente la explicación más allá de minarlo como potencia regional y generar más inestabilidad en toda la zona? Por eso yo creo que es evidente que ha habido un error de cálculo, es evidente que ha estado mal asesorado y es evidente que ahora mismo esto le va a pasar factura en términos de política interna. La comunicación, yo creo que esto es importante recordarlo porque ahora estamos todos con la comunicación. La comunicación tiene algunos límites tangibles, ¿vale? Y ese límite tangible es el precio del petróleo, por ejemplo. Es decir, los americanos van a comprar y todo está más caro. Y ahí no hay arreglo de comunicación que uno pueda solventarlo, y eso fue lo que se llevó por delante en su momento la presidencia de Biden y la posibilidad de que Kamala Harris fuera presidente, y esto es lo que probablemente a él le haga mucho daño en las elecciones de medio mandato. ¿Cómo lo ves tú, Irene?
Pues yo creo que Trump, coincido con lo que señala Pablo, además añadiría, él tiene una fecha muy acuciante, que es que cuando se cumplan 2 meses desde que empezó la guerra, que fue el 28 de febrero, que empezaron los ataques a Irán, tiene que rendir cuentas ante el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos tiene que pronunciarse. Eso va a ser un momento políticamente muy crítico para Trump. Yo creo que él, con este alto el fuego, que acaba en 48 horas, estaba tratando de obtener algo que pudiera calificar de victoria previo a esa fecha, para poder salir, digamos, que ahora mismo es el que más interés tiene en salir de las 3 partes, Israel, Irán, Estados Unidos, él es el que lo necesita con bastante urgencia. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos llegado a un punto en el que no está muy claro qué puede él presentar como una victoria, porque, por ejemplo, el que Irán renuncie a su programa nuclear, pero eso ya estaba en el acuerdo de 2015 de Obama, que él rechazó en su primera legislatura y que ahora ha terminado de dinamitar. El control del programa de misiles balísticos, no parece que Irán vaya a renunciar a eso. Y efectivamente Irán ha descubierto, bueno, no ha descubierto, lo había utilizado muchas veces a lo largo de las últimas décadas, pero digamos que en este contexto internacional la palanca de abrir o cerrar el estrecho de Hormuz se vuelve su gran palanca de poder, porque así como Israel no le preocupa nada más que reequilibrar las fuerzas en Oriente Próximo, y por eso está bombardeando a Hezbollah, que en el fondo es atacar a Irán y es mermar el poder de Irán, a Estados Unidos tiene una responsabilidad como potencia global. Si la intervención de Estados Unidos en Irán provoca, como está ocurriendo, escasez de combustible, alza de precios del combustible, su responsabilidad como potencia global es enorme. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a lo que sucede cuando dejas de respetar el derecho internacional y actúas solo por la fuerza, que es lo que Estados Unidos ha empezado a hacer, pues te responde un régimen de los ayatolás igual que desprecia por igual el derecho internacional y entras en una espiral que cada vez va peor. Que Irán tenía una situación de poder estratégico clave, lo sabían todos los expertos, todos los analistas, los investigadores, los espías, etcétera, lo sabían los reyes y los poderosos de los países, ¿no? El único que no lo sabía es Trump y ahora lo sabe todo el mundo, el planeta al completo, precisamente porque el propio Trump, con este error de cálculo, como decía Pablo, con este error estratégico, se ha encargado de poner de manifiesto que Irán tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz y aunque tenga una capacidad militar inferior a Estados Unidos y otras muchas cosas inferiores a Estados Unidos, geoestratégicamente ha demostrado que tiene la misma capacidad, le puede hablar a Donald Trump de tú a tú. De ahí que todo lo que estamos viviendo es esperpéntico, lo que hemos vivido esta noche también. Ese ataque a uno de los buques porque Irán o un barco de Irán se salta el bloqueo que ha establecido Donald Trump. Es decir, él inicia una guerra, entonces Irán bloquea y él dice, pues yo bloqueo también. Y entonces, como Irán sí que permite circular a sus buques, entonces se enfada Donald Trump y asalta directamente uno de los buques porque Irán se está saltando el bloqueo no de Irán, sino del propio Donald Trump. Es absolutamente surrealista y ya la frase de se acabó ser un señor agradable es la guinda de esa tarta porque Trump nunca ha sido agradable. Y hay una cosa que me parecía muy interesante que le preguntabas a Pablo, que es ese índice de popularidad que tiene Donald Trump decreciente en Estados Unidos. A mí me gustaría dar un dato. Cuando acababa de empezar este conflicto, a principios de abril, Donald Trump estaba 7 puntos por debajo de popularidad de lo que estaba en el mismo momento de la primera legislatura de Donald Trump. Estamos llegando a la mitad del mandato. Normalmente en la primera mitad del mandato es donde todos los presidentes evidentemente están en la cresta de la ola y van subiendo. Trump no tenía una gran popularidad en su primer mandato, pues ahora está 7 puntos por debajo de aquel primer mandato. Lo único que le salva a Donald Trump y que hace que el Partido Republicano esté ligeramente por encima del Partido Demócrata es que los propios estadounidenses ven que son incapaces los demócratas de presentar una alternativa a Trump. En el momento en que eso se le dé la vuelta o consigan hacer una oposición de verdad a Donald Trump, la situación política en Estados Unidos puede cambiar por completo. Jesús, ¿cómo es posible que pase lo que pase nos vaya a salir más caro? Porque claro, ahora Irán ha descubierto que puede echar el cierre al estrecho de Hormuz o al menos cobrar peaje. Y es que es más, dice... La seguridad de Hormuz, ha dicho esta madrugada el vicepresidente primero de Irán, no es gratis y de hecho aboga por empezar a hablar de un mercado petrolero libre o con costes para todos. Efectivamente, todo eso se lo ha puesto en bandeja el propio Donald Trump con su fracaso en esta guerra en la que no estaban en juego ninguno de los intereses vitales de Estados Unidos y que por lo tanto le ha llevado a una situación que ahora mismo le permite a Irán, siendo mucho más débil, mantener una capacidad de negociación que antes no tenía. Recordemos quizá un par de cosas. Lo digo porque se está dando muchas vueltas al tema. Estados Unidos le exige a Irán
que elimine la posibilidad de enriquecer uranio. Irán, como país firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, puede enriquecer uranio, igual que lo puede hacer, por ejemplo, España, que es un firmante de ese mismo acuerdo y que solamente en el caso de España ha renunciado a hacerlo y se lo compramos el combustible enriquecido a Francia fundamentalmente, pero Irán está haciendo algo que le permite el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación. Del mismo modo, cuando Irán desarrolla un programa de misiles balísticos, que Estados Unidos le pide también que elimine, no está haciendo nada que viole el derecho internacional. Todo país puede tener capacidad misilística de defensa antiaérea y de defensa de la integridad territorial de su propio país. Por otro lado, las dos bazas fundamentales que ya habéis señalado que tiene ahora mismo Irán son, por un lado, el programa nuclear, controvertido programa nuclear, con una posición que dice que nunca ha buscado hacerse con armas nucleares, pero que en cualquier caso genera muchas sospechas. Pues bien, ya teníamos neutralizada esa amenaza con el acuerdo que habéis mencionado del año 2015, que es el propio Donald Trump el que en mayo del año 2018 anula y que por lo tanto deja a Irán con mayor margen de maniobra para seguir enriqueciendo ese uranio, y ahora tiene alrededor de unos 400 kilos de uranio enriquecido más allá del 60%, lo cual le acerca al umbral que le permite contar con material para fabricar una bomba nuclear. Y encima, con los errores estratégicos también de Donald Trump, ahora mismo Irán tiene la capacidad para controlar el tráfico marítimo dentro del estrecho de Hormuz, lo cual tiene impacto a escala planetaria en términos geoeconómicos. Todo eso se lo ha facilitado, por lo tanto, un Estados Unidos equivocándose encima de los errores que ya había cometido. Desde ese punto de vista, no puede extrañar que Irán ahora mismo no esté dispuesto en ningún caso a soltar esas bazas de negociación. Sabe que para llegar a Islamabad con alguna posibilidad de salir más o menos airoso, tiene que mantener ese bloqueo del estrecho de Hormuz y tiene que mantener al menos la posibilidad teórica de seguir adelante con ese programa nuclear. Luego, desde ese punto de vista, Donald Trump se ha metido en un pozo del que no sabe cómo salir. Hablabais de eso, de su necesidad desesperada de recuperar popularidad, y sabe que esto le está dañando de forma muy clara, pero no ve tampoco la manera de hacerlo, porque por las malas, es decir, escalada militar, ya está claro que no va a conseguir ninguno de esos objetivos, y por las buenas va a tener que ceder a Irán cosas que hasta ahora ha dicho que iba a impedirle, que iba a prohibirle. Por lo tanto, en ningún escenario Estados Unidos va a conseguir nada que se parezca a una victoria. Bueno, y en medio de todo esto, sepan ustedes que el gobierno español va a llevar mañana mismo a la Unión Europea la propuesta de que Bruselas rompa su acuerdo de asociación con Israel. Pablo. Sí, el presidente del gobierno enmarca esta iniciativa en la defensa de los valores europeos y del derecho internacional. Pedro Sánchez. Lo vamos a hacer. Somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Y aquel gobierno que viola el derecho internacional y por tanto viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. España suma a Eslovenia e Irlanda para que Europa repruebe a Israel. Por responsabilidad moral, Israel está incumpliendo, aseguran, con los derechos humanos y hay que pararles los pies, dice Sánchez. A los que iniciaron esta guerra, que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Israel acusa a Sánchez de hipócrita y de tener doble rasero por relacionarse con regímenes totalitarios. Pero la ruptura diplomática entre ambos gobiernos viene desde hace tiempo. España ha denunciado públicamente el genocidio de Netanyahu en Gaza. En una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. Y los de Netanyahu acusan a dos ministras españolas, Yolanda Díaz y Sira Rego, de antisemitas. Prohibiendo su entrada en Israel. Entonces llegó la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. No a la guerra. En Semana Santa, Sánchez señaló directamente a Netanyahu cuando su gobierno impidió la celebración del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Días después, un soldado español fue detenido durante 1 hora por el ejército israelí en el sur de Líbano. Y hace semana y media, Sánchez ya pidió a Europa romper el acuerdo de asociación con Israel. Porque es evidente que está atropellando y violando muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, sobre todo aquellos vinculados con el respeto al derecho internacional y al derecho humanitario. Esta vez fue el mismo Netanyahu quien le contestó. España ha difamado a los héroes de Israel, dijo, y amenazó con pagar un precio por la guerra diplomática.
Aquí, Juanjo, las normas son las que son, ¿no? Se necesita la unanimidad de la Unión Europea y no hay otra forma posible de que este acuerdo Bruselas-Israel pueda quedar anulado de otra manera. No, es así porque al no tener europeo la Unión Europea y a Israel, para eso hace falta unanimidad. Para poder dejar en suspenso parte del mismo, efectivamente bastaría una mayoría cualificada. Y esa mayoría cualificada sería 15 de 27 estados que representemos el 65% de la población. Esa segunda parte es más factible y es la que mañana creo van a poder estudiar los ministros de Asuntos Exteriores. Pero esa retorsión que implica diplomáticamente no significa ser antisemita o anti-Israel. Significa, por ejemplo, no tener diferente vara de medir. ¿Por qué hemos impuesto sanciones a Rusia? Porque ha incumplido el derecho internacional. Tampoco hay un mandato de Naciones Unidas de imponer una sanción a Rusia y la Unión Europea lo hizo. En coherencia con ese planteamiento, no por ser antisemita ni anti-israelí, el artículo 2 del convenio señala que el mismo se sustenta en el respeto de los derechos fundamentales por ambas partes. Y por último, Silvia, yo creo que hay un dato importante, que es que si efectivamente ese convenio quedara en suspenso total o parcialmente, empresas españolas que trabajan o prestan servicios allí o tienen actividades allí, pues podrían tener un argumento para retirarse sin sanciones económicas también. Hay una parte política, diplomática y una parte estrictamente comercial internacional muy relevante, ¿no? Jesús, ¿qué implica este acuerdo? ¿Qué beneficio implica para Israel? Bueno, de esta manera Israel se convierte en un socio preferente del mercado comunitario y puede introducir sus bienes, cosa que lleva haciendo desde hace mucho tiempo en unas condiciones muy ventajosas con respecto a otros competidores. Llegamos hasta el punto de que desgraciadamente es sobradamente conocido que lo hace también con los productos fabricados dentro de los asentamientos, lo cual es ilegal, pero, insisto, se viene haciendo en la práctica. Además de eso, Israel participa en muchos programas regionales con financiación de la Unión Europea, incluyendo en el ámbito científico y tecnológico, lo cual le da también la posibilidad de poder mejorar siempre sus capacidades en ese terreno y ser un competidor del que muchos países de la Unión Europea reciben ayuda también, no solamente en el campo de la defensa, sino en el de la tecnología avanzada. La Unión Europea es el principal socio comercial de Israel, tanto en compras como en ventas, por encima de Estados Unidos. Por lo tanto, de este modo, evidentemente afectaría de forma clara a las posiciones que actualmente tiene Israel, pero se trata de ver si hay voluntad política o no. Hace mucho tiempo que la Unión Europea ya comprobó por sí misma que Israel estaba llevando a cabo atentados sistemáticos contra los derechos humanos de los palestinos y sin embargo no ha tomado ninguna decisión. Desgraciadamente creo que en este caso la propuesta española va a ser muy difícil que salga adelante porque todavía hay algunos miembros de la Unión que no se atreven a plantear ninguna posición que pueda ser acusada de antisemitismo. Un antisemitismo que no existe. Recordemos que tan semita es el palestino como el judío israelí. Por lo tanto, antisemitismo no es un concepto que deberíamos usar, sino en todo caso antijudaísmo. Y lo que se puede ser en cualquier caso es antisionista, que es una opción política como cualquier otra. ¿Cómo lo ves tú, Isabel? Decía Jesús que es verdad que esta petición que lanzó ayer Pedro Sánchez en un mitin en Huelva, en Gibraleón, tiene pocas posibilidades de que salga adelante dentro de la Unión Europea ahora mismo. El Gobierno y el Partido Socialista tienen este cálculo hecho, sabe que es difícil que esa propuesta de ruptura total con Israel se materialice de una forma automática, pero ellos están convencidos de que Pedro Sánchez tiene un papel de referente internacional, que el gobierno español es como el único gobierno progresista casi que queda en Europa y toman esa bandera también con un cálculo político interno. A ellos todo esto les refuerza y les da oxígeno en un momento en el que la política doméstica pues le da muchos sinsabores. Ahí está el juicio de Ábalos y ahí están las encuestas de la campaña andaluza. Venía Pedro Sánchez eufórico de una cumbre internacional en Barcelona y es verdad que todo esto levanta el estado de ánimo en la fila socialista y que al final pues el papel internacional que está jugando Pedro Sánchez con medidas audaces que se desmarcan del resto, como la que tomó cuando prohibió el uso de las bases a Estados Unidos, que a veces son mucho más retóricas que prácticas, pues es una estrategia política que en clave interna les sale muy bien y que además están convencidos de que es de sentido común. Creo que hoy en día nadie tiene estima por el papel de Netanyahu,
por muy prosemita que se sea. O sea, es absurdo esto de que España es un país antisemita. Yo creo que eso ya está absolutamente superado, porque Netanyahu se ha revelado como un líder sanguinario, violento y muy cruel, ¿no? Coincido contigo que la única clave para entender esas declaraciones del presidente son de política interna. Primero porque las hace en un mitin, no en el Congreso de los Diputados, ni en un discurso internacional, ni siquiera que se mantenga en el tiempo. La caída que propiciaron los casos de corrupción en el Partido Socialista, que ahora están empezando a juzgarse algunos en el Tribunal Supremo. Si hubiera estado interesado realmente en buscar una nueva posición de la Unión Europea, a lo mejor este fin de semana hubiera estado en París, donde se reunían los líderes europeos para hablar de la situación en Oriente Medio. Y si hubiera estado realmente interesado en los derechos humanos, pues a lo mejor también podría haber pedido protección y cuidado de los derechos humanos cuando ha estado visitando China los últimos días, en el Tíbet o en Hong Kong o en la misma China. A ver si la clave, Juanjo, va a ser el tema de la ciberseguridad y cómo la controla Israel. Es un elemento clave. Es silente porque casi nadie habla de ello, pero desde entidades bancarias a empresas de altísimo nivel confían la ciberseguridad a Israel y a empresas israelíes. Y ese es un tema estratégico y hay mucha gente que dice sí, estoy en contra de Netanyahu, pero esta dimensión que no me la toquen, ¿no? Y es un tema pragmático, concreto, real, no ideológico, que está detrás. La dependencia que existe respecto a Israel, no solo en España, en muchos lugares del mundo y en Europa, es un elemento que preocupa en los consejos de administración de muchas empresas que saben que pueden quedar desprotegidos de un sector tan estratégico en ese caso, ¿no? Es lo que ocurre cuando al final tienes una dependencia, en este caso tecnológica o de control o de apoyo de todo lo que tiene que ver con Israel. Pero ese es un factor que sin duda está encima de la mesa. Vamos con otra de las noticias del día. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han rendido homenaje este fin de semana a Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Reconocimiento también con polémica por esos gritos racistas que se han escuchado en la Puerta del Sol contra la presidenta de Venezuela. Puerta del Sol, baño de masas. María Corina Machado era recibida por miles de venezolanos. Ha transmitido esa esperanza, nos ha transmitido esa fuerza. El inicio del final. Una Puerta del Sol donde no cabía un alfiler. ¡Jamás volverá a poner su pie una tiranía! Dentro, María Corina Machado recibía la medalla de oro de la Comunidad de Madrid después de recibir las llaves de la ciudad por parte del alcalde. También reuniones con Feijóo y Abascal. Y un mensaje a quienes la critican. Enfrentamos una fase decisiva. Pretenden hacerle creer al mundo que Venezuela no está lista para ratificar un mandato soberano. Durante los actos de apoyo, figuras conocidas como el cantante Carlos Baute, que además de cantar, profirió estos insultos. Clara alusión a Delcy Rodríguez. La Embajada de Venezuela en España los ha condenado a través de este comunicado. Aseguran que esos insultos representan una agresión directa a la esencia misma del venezolano. Los rechaza también María Corina Machado. Jamás escuchará de mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza. La Nobel de la Paz asegura que las elecciones se deben celebrar cuanto antes, aunque no aclara cuándo volverá a su país. Vaya estampa la que nos deja la Puerta del Sol, Irene. Bueno, muy lamentable, la verdad, el incidente racista, y yo creo que María Corina Machado, claro, no le estaban preguntando si ella lo iba a pronunciar con su boca, sino qué opinaba de que lo hubiera pronunciado los manifestantes que estaban apoyándola. Yo creo que tenía que haber sido más explícita. Yo aquí separaría dos cosas. Una, la situación que tiene la propia María Corina Machado, y otra, lo que ha hecho el PP. María Corina Machado está en una contradicción que casi es insoportable, que es que, por un lado, en lo que está ocurriendo en Venezuela ya no es responsabilidad de Maduro, sino de Trump, y por otro lado, ella quiere seguir teniendo el favor de Trump, y la demostración la dio después de que Trump, bueno, pues la trató con ese desprecio y con ese desplante, dijo que no era aceptada por los venezolanos cuando ella fue a regalarle su premio Nobel, es decir, que la ha descartado, digamos,
ella sigue atacando al régimen de Venezuela como si no fuera un régimen que en estos momentos está soportado y apoyado desde Estados Unidos, los mismos Estados Unidos en los que ella confía para que la ayuden a ser presidenta de Venezuela. Entonces yo creo que de esa situación política que es bastante insostenible, pues está haciendo movimientos que a mi juicio demuestran poca inteligencia estratégica, porque venir a un país como España y negarte a reunirte con el presidente del gobierno que te lo ha pedido, cuando vienes de reunirte con Macron, con Meloni, y sugerir que es que los otros son demócratas, es decir, repartir carnés de democracia cuando tú lo que necesitas es el máximo apoyo y lo más transversal posible para una causa democrática en la que ella tiene una trayectoria de años defendiéndola, que creo que ahora, bueno, pues está quedando un poco ensombrecida por esa situación tan difícil y le hace un desplante al presidente del gobierno de tu país. Creo que la postura razonable no es celebrar ese desplante, sino criticarlo e incluso reconducir a ese líder político con el que se ha quedado claro que tienen mucha cercanía para que cambie esa posición, porque eso es un desplante a todo el país, no solo a Pedro Sánchez. Yo entiendo que pueda parecer un desplante que María Corina Machado no se quiera reunir con el gobierno, pero lo ha explicado ella y lo ha explicado claramente y, vamos, sin alzar la voz ni hacer nada raro. No se reúne con el gobierno porque ella ha explicado claramente que este gobierno que tenemos en España es socio y es partidario de lo que ha pasado en Venezuela y del gobierno que está en Venezuela. Entonces a ella eso le impide como líder opositora el más responsable es Trump y le regaló su premio Nobel. O sea, bueno, lo ha intentado explicar. Eso es los últimos meses, no. pero el gobierno de España ha amparado y tiene manifestaciones de algunos ministros en los últimos años a favor del régimen en Venezuela. Entonces nosotros precisamente no hemos sido los que hemos levantado la voz contra la tiranía que hay en Venezuela. La hemos levantado más cuando Donald Trump ha intervenido en Venezuela que cuando durante años, por ejemplo, el último año, María Corina Machado ha tenido que estar encerrada, no se sabe dónde, porque como ganó las elecciones Edmundo González y directamente Nicolás Maduro dijo que él había ganado las elecciones y robó las elecciones a la democracia de Venezuela, ella se tuvo que encerrar, porque directamente dieron una orden de detención y captura a María Corina Machado. Ahí no hemos levantado la voz. Pablo, España no ha reconocido ese resultado. Bueno, no hemos reconocido el resultado y tampoco hemos dicho que había ganado las elecciones Edmundo González, que era lo que estaba esperando todo el mundo como referente iberoamericano. Veníamos de haber cometido el error de reconocer a Guaidó como presidente y haber liderado incluso que en Europa otros países lo hicieran, y eso demostró ser, pues eso, un error, porque una vez que has reconocido al presidente que no es, ¿qué es lo siguiente que pasa? Un segundito, que vamos a acercarnos al centro de Madrid, donde está llegando al acto que tiene previsto esta mañana Elena, María Corina Machado, ¿no? Sí, eso es, acaba de bajarse de un furgón, como hizo el viernes cuando llegó a la sede de Génova. María Corina Machado, la líder opositora venezolana, que saluda a los organizadores de este evento, de un desayuno informativo que va a ser, en el que va a ser presentada por el expresidente socialista, por Felipe González, quien le ha apoyado de forma constante e histórica en los últimos años. Porque no ha querido reunirse. Estamos viendo que no quiere contestar ahora mismo las preguntas, va a tener preguntas dentro de ese desayuno informativo que, como decimos, va a ser presentada por Felipe González, una imagen, un apoyo que va a contrastar con su rechazo, el rechazo de la Premio Nobel de la Paz a reunirse con ningún miembro del gobierno en esta visita a España, en la que ha estado ya 3 días, este es su 4.º día con la visita, con este desayuno informativo, y después su visita al Senado, donde va a ser recibida, concluirá su gira a España y también su gira europea. Y en este desayuno informativo va a acudir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y gran parte también de líderes populares, entre ellos el alcalde de Madrid, que ya le ha pues ha condecorado a la líder opositora venezolana con la llave de oro de la ciudad. También lo hizo Ayuso con la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Un fin de semana en el que María Corina Machado ha sido agasajada por el Partido Popular con esas condecoraciones y ha sido recibida con honores y con ovaciones en la sede del PP en Génova 13. Pablo. Bueno, yo creo que hay que abrir un poco el angular cuando hablamos de cómo ha tratado este gobierno a los venezolanos por una razón. Ahora mismo hay 700.000 venezolanos más o menos según datos del INE y hasta el año 2026 han podido acceder al estatuto de refugiado por una vía mucho más rápida que otras personas que venían de América Latina y de otras zonas. Por lo tanto, este gobierno
podemos cuestionar desde una perspectiva política cuál ha sido la retórica, etcétera, ha cuidado mucho a la diáspora venezolana y le ha dado garantías y carta de naturaleza que, por cierto, permitirá que en las próximas elecciones 250.000 venezolanos puedan votar, lo cual, por cierto, para estos momentos en los que tenemos todos estos bulos por ahí hablando sobre regularización para alterar elecciones, me parece a mí que la diáspora venezolana no es precisamente de izquierdas en su voto, sino más bien todo lo contrario, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que hay que mirar cómo se ha tratado a esas personas y luego discutir el plano político. Y yo desde el plano político sí puedo entender que María Corina Machado prefiera no hacerse la foto, por una doble razón. Primero, porque ella ha decidido que quiere priorizar las relaciones con Donald Trump al coste que sea y sabe que ahora echarse una foto con Pedro Sánchez, que está planteando un frente contrario a Donald Trump, pues no es conveniente. Otra cosa es que eso vaya a dar algún resultado, porque ya hemos visto que a Donald Trump no le preocupa la democracia, sino controlar Venezuela y sus recursos naturales a través de un estado satélite, o en este caso de una presidencia títere. Y luego, en otra vez, desde la perspectiva electoral, como antes decía, más o menos las encuestas señalan que hay en torno a un 20% más de venezolanos, digamos 4 de cada 5 venezolanos votan a la derecha antes que a la izquierda. Por lo tanto, también tiene sentido que ella prefiera priorizar esas fotos. Que luego, desde una perspectiva diplomática, yo creo que es mala idea. Yo creo que podrías haber buscado una reunión de segundo nivel. Es decir, tú podrías, en vez de haberte reunido con el presidente del gobierno, lo haces con el ministro de Exteriores, le restas importancia en términos diplomáticos, pero mantienes, yo creo, una cierta cordialidad en las relaciones, aunque tú no quieras esa foto que sabes que luego puede ser contraproducente. Pero lo digo desde la perspectiva de también el reconocimiento que hay que hacer a la solidaridad de nuestro gobierno y también la solidaridad de todos los españoles, ¿vale? Que no hemos tenido ningún tipo de problema en este proceso de integración, entendiendo la dificultad que tiene efectivamente la diáspora venezolana, porque la gente con menos recursos, por desgracia, ha tenido que ir a donde van los refugiados, que son a los países limítrofes, ¿vale? Colombia o, por ejemplo, Chile, Argentina. A ver, un segundito, Pablo, ahora te doy paso. Es que, Jesús, vamos a detenernos en un pequeño detalle, ¿no? Porque a veces pasan las cosas de forma tan acelerada que las olvidamos. El Premio Nobel de la Paz. La gente se juega la vida y no todos lo reciben, lógicamente. Es un honor recibir el Premio Nobel de la Paz. Todavía tiene que estar flipando la Academia Sueca de que, no discúlpenme la expresión, de que María Corina Machado se reuniese con Donald Trump, oigan, y se lo regalase. Que la estatuilla sigue estando ahí en la Casa Blanca, Jesús. Yo creo que la cuestión es previa. Cabe preguntarse todavía cuáles son los méritos de esta opositora venezolana para hacerse con el Nobel de la Paz. Lo digo porque podemos valorar muy positivamente su lucha contra un régimen dictatorial como el de Maduro, el régimen venezolano. Podemos pensar que ha puesto en juego su propia vida para defender la causa democrática, pero eso no es el Nobel de la Paz, porque una dirigente política que pedía explícitamente la intervención militar de Estados Unidos contra su propio país, que no ha denunciado en absoluto nada de lo que Estados Unidos lleva haciendo con las ejecuciones extrajudiciales realizadas en las zonas del Caribe, destruyendo supuestas narcolanchas y asesinando, por lo tanto, a un número indeterminado de personas, no parece encajar mucho con esa imagen. Si a eso se le añade efectivamente el acto absolutamente deplorable de aparecer sumisamente en la Casa Blanca queriendo entregar un premio Nobel de la Paz a Donald Trump para intentar colocarlo de su lado, y lo que recibe al mismo tiempo es un desplante tan explícito por parte del inquilino de la Casa Blanca, pues evidentemente la situación en la que queda es muy poco presentable, y eso no ha cambiado su orientación. Por lo tanto, sigo pensando que ahora mismo lo que está haciendo en esta gira y específicamente en España es un error político por su parte al rechazar ese contacto, que entiendo, y Pablo lo ha explicado perfectamente, las razones que pueden haberla llevado a evitar esas fotos, pero en cualquier caso pierde ella y pierden los venezolanos en la medida en la que eso pueda provocar alguna reacción en el futuro si ella llega, habrá que verlo, a la presidencia de ese país. Porque ahora mismo, Juanjo, nosotros no sabemos exactamente, una vez que Donald Trump quita del poder a Maduro, no sabemos cómo se lo deja a Delcy Rodríguez. Bueno, sabemos porque quiso, ¿no? Y ahora mismo no sabemos cuál es la relación. ¿Es Estados Unidos quien está cerrando los contratos con las petroleras a través del gobierno venezolano? ¿En qué situación está ahora mismo Venezuela, Juanjo? Sí, yo creo que jurídicamente es lo más parecido a un protectorado postcolonial. Con todo el respeto a la soberanía venezolana, las relaciones comerciales exteriores las controla Estados Unidos. Es quien está
negociando muy cerca en el Banco Mundial en Washington la vuelta a firmar los acuerdos recíprocos de inversión, y aunque quien firma y deposita como legitimidad democrática es Delcy Rodríguez, es Estados Unidos, quien a su vez está garantizándose un importante beneficio derivado de los beneficios que las petroleras van a poder obtener volviendo a trabajar allá. Por tanto, la realidad es que nominal o formalmente la soberanía sigue en clave estrictamente venezolana, pero la capacidad de decidir con quién se negocia y cómo se llevan adelante esos contratos renovados forma parte de la administración americana. Esa es la triste realidad en esta situación transitoria, que tendrá que acabar tarde o temprano en unas elecciones que superen las del 24, que no tuvieron legitimidad democrática, las actas no se entregaron todavía, pero creo que eso es lo último subsidiario que preocupa y que interesa a la administración americana, ¿no? Es que ricasco, Juanjo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y Soriona, que sé que eres de la Real Sociedad. Que no quede sin decir. Gracias. Hasta luego. Acaba de pronunciarse el ministro de Asuntos Exteriores precisamente sobre estos encuentros que ha tenido este fin de semana María Corina Machado con Feijóo y con Abascal. Y ha dicho esto en Radio Nacional de España. Ella ha escogido actuar como una líder ideológica. A ver, un segundito. Ahí está. Ha decidido reunirse solo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española, en vez de como una representante pues de lo que ella entiendo que se quiere presentar, que es del pueblo venezolano. No se puede solicitar ayuda y luego venir a, desde luego, desmerecer a las instituciones españolas. Bueno, por si no han escuchado el comienzo de las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, decía Álvarez que María Corina Machado ha actuado como una líder ideológica, Isabel. Lo ha hecho, ¿no? Yo creo que en España viven ahora mismo 690.000 venezolanos. Yo creo que eso es un hecho más que de peso para que la señora María Corina Machado se hubiera sentado con algún representante del gobierno español. Me consta que desde el gobierno español se le ha ofrecido un encuentro con el presidente y también un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores para que pudiera estar más cómoda. Ese acercamiento, esa oferta nos trasladan que se ha hecho y que ha estado sobre la mesa, y ella ha rechazado ningún tipo de interlocución, ¿no? A mí me parece que es incomprensible, porque el hecho de que tú saludes o acudas a tener una cortesía con el gobierno de un país que acoge a 690.000 de tus compatriotas, la mayoría, además de tu propia sensibilidad política, expatriados, represaliados y pasándolo mal, yo creo que es motivo suficiente, más allá de que te guste más o menos el gobierno de Pedro Sánchez. No tienes que comulgar ideológicamente con un gobierno porque lo saludes o le muestres tu respeto, ¿no? Es un gobierno legítimo. Es que cuando tú rechazas sentarte con ese gobierno, parece que estás diciendo que el gobierno es ilegítimo. De hecho, esas declaraciones previas de yo me he sentado con Macron o con Meloni porque son gobiernos democráticos, hombre, me parece que España es una democracia con calidad contrastada, ¿no? Eso sobra, la verdad. Ahora mismo yo creo que María Corina no es la presidenta de Venezuela y precisamente por eso puede permitirse la licencia de reunirse o no con un presidente de gobierno cuando visita un país. Y yo creo que todos los actos que ella va haciendo y apariciones públicas se enmarcan dentro de la estrategia de facilitar que en el futuro pueda haber unas elecciones libres. Es verdad cuya labor es extremadamente cuestionable y muy cuestionada por esa diáspora y por esa oposición en Venezuela. O sea, ¿en qué sentido? Pues cuando hubo unas negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición en las elecciones previas a 2024, los que representaban a la oposición se sintieron engañados en un momento dado y abandonaron esas negociaciones que se estaban haciendo en Miami y culparon a Zapatero. Pero digo, dijeron que estaba jugando de parte y posteriormente... Digo, ¿en concreto qué se le achaca a la gestión de Zapatero? Bueno, para que le nuestros espectadores sepan, más allá de la sensación que tenga la oposición. Oiga, usted hizo mal esto y esto. No, ellos le achacan que llegó allí como un mediador imparcial y jugó de parte del gobierno de Maduro. Eso es lo que dice la oposición, muchos de los cuales viven aquí. Y la oposición también, en este caso, después del 2024,
recela de la salida con aquella firma rara en la embajada española de Edmundo González. Entonces, mezclando cosas distintas. ¿Estás diciendo que Zapatero no tiene ninguna relación con Pedro Sánchez? Que María, si me dice Felipe González, que igual María sí. Corina Machado no se quiera sentar claro. con Zapatero, pues que no se siente. Pero cuando se le invita a reunirse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se está reuniendo con el presidente del gobierno de un país. Y entonces, esta visión de que solo me siento con los que ya están convencidos, yo no hablo... Yo no creo que sea una cuestión partidista. Perdóname un segundo que te he escuchado. No. Yo no hablo del daño que ella le puede haber hecho a la imagen de Pedro Sánchez, yo hablo del daño que políticamente le ha hecho a su propia causa. Porque si tú estás luchando por la causa de la democracia en Venezuela, te tienes que reunir con los que tienes absolutamente a favor, medio a favor e incluso con los que tienes no tan a favor. Pero sobre todo, si tú quieres mantener un perfil transversal de demócrata, te tienes que reunir con gente de... No puede, incluso con los que reciben a Delcy en el aeropuerto por la noche. Pero si se ha reunido con Trump y le ha regalado el premio Nobel y ha hecho a Delcy Rodríguez presidenta pero que se ha reunido Unidos. con Vox. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Pues estoy queriendo decir, decir que Vox no ha ido a sacar a Edmundo González con firmas en la embajada española. Pero que España bajo el mandato de Pedro Sánchez en la pero que embajada hemos de sacado a España en Leopoldo Caracas. López a través de la embajada española. Hemos proclamado a Juan Guaidó presidente cuando no lo era de facto. A garantizar la Es democracia. decir, hemos ido a quitarle a Maduro del medio al señor que ganó las elecciones. Pero yo te digo más. Irene y luego Isabel. Pero yo te digo más. Es que aunque tú estés en desacuerdo con algunas cosas que haya hecho el gobierno de España, te tienes que sentar. Es que esta mentalidad es muy de la derecha española, que yo no sé quién la está hablando al oído a María Corina, pero es que tú te tienes que sentar con aquellos con los que estás en desacuerdo fundamentalmente para atraerlos a tu causa. Es que esto es norma número 1 de la diplomacia. O sea, yo además que no entiendo la contradicción de que tú te sientes con Trump y le regales tu premio Nobel de la Paz a un señor que ha hecho a Delcy Rodríguez presidenta de Venezuela por la cara, porque llegó allí, dio un golpe militar y la hizo presidenta, y tienes ese gesto de cortesía con Trump. Y según tu versión no se reúne con Pedro Sánchez porque el anterior presidente del gobierno es afín a Delcy Rodríguez y a su hermano. Pues no lo entiendo. Bueno, es que no es lo mismo. Es que este gobierno no felicitó a María Corina Machado cuando se le dio el premio Nobel. Es que el presidente del gobierno se le preguntó en una rueda de prensa y su respuesta fue: es que yo no comento premios Nobel. Y no era cuestión de felicitar un premio Nobel. Mira, estamos hablando de una mujer estaba en que contra es del una premio heroína. Nobel, no la felicitó y ha llegado aquí y cortésmente se le ha puesto alfombra roja para que decida con quién se quiere alfombra reunir. roja no, Porque se le ha ofrecido una foto en la Moncloa relaciones y punto. diplomáticas, política institucional, cortesía... Lo que necesita María Corina Machado es defender la victoria de la democracia en Venezuela. No lo hizo el gobierno de España y yo como español lo lamento muchísimo, porque creo que todos vimos lo que pasó en Venezuela y se robó... el resultado de esas elecciones. No lo reconoció, pero no defendió el resultado tampoco. ¿Dónde están las actas? No hemos defendido ese resultado. Se pusieron en cuestión las actas. Pero lo que España ha defendido es que el resultado oficial no es el real. Y no ha reconocido el resultado que Maduro dijo que había tenido lugar, que es que él había ganado. No reconocimos el Eso es lo resultado de mismo que ha hecho Maduro, la Unión pero no Europea. Pero le echamos una mano defendimos sacando el al que resultado ganó, ¿no? de Edmundo González. Esa es la cuestión. Pero Insisto, digo, si María no Corina sabemos Machado ha estado encerrada un año, una mujer defendiendo la democracia y no la A ver, un defendemos. segundo, si no sabemos cuántos votos hay, ¿cómo podemos decir ha ganado este o ha ganado el otro? La oposición mostró y recabó las actas, y ahí está la sorpresa de la dictadura, recabó las actas minuto a minuto según iban saliendo las actas de las mesas, las iba publicando a través de las redes sociales. Y cuando el régimen se dio cuenta, aquel 29 de julio de 2024, de que había perdido las elecciones y que tenían el resultado en contra, mientras en las pantallas oficiales decían que habían ganado, lo que hicieron fue mandar a la policía de Maduro a recoger todas las urnas y llevárselas corriendo, a quitar las actas a quienes las guardaban. Pero Pedro Sánchez Todo tiene la eso... culpa de eso entonces, ¿no, Pablo? No, dejadme que te paso eso no, de Nicolás Maduro no. De no Dejadme- haber defendido el resultado que había visto, hay una comisión independiente de Estados Unidos que dijo que había ganado Edmundo González y nosotros no lo reconocimos. Y nosotros Dejadme somos que dé paso- quienes más deberíamos reconocerlo. Dejadme que dé paso a Jesús Núñez, que se tiene que marchar. ¿Cómo lo ves tú, Jesús?
sigo entendiendo que esto es un error político por parte de una figura de la oposición venezolana, en la medida en la que España, si miramos a los datos, y lo habéis mencionado ya, ha dado acogida a buena parte de la diáspora venezolana tratando de rehacer su vida fuera de su propio país. Por otro lado, ha defendido claramente a Edmundo González en su momento, dando la acogida de manera muy evidente. Ha servido también como un factor fundamental a través de Rodríguez Zapatero para liberar a prisioneros de ese mismo régimen dictatorial venezolano. Luego, esos son elementos fundamentales que hay que tener en cuenta, más allá de antipatías o de simpatías personales. Y desde ese punto de vista, ella sabrá, Corina Machado sabrá, si ponerse en una clave, un perfil estrictamente ideológico, le beneficia o no, no solamente a ella personalmente, sino a los venezolanos en su conjunto. Creo que España es un actor fundamental en cualquier búsqueda de soluciones para la situación que sigue viviendo, aspirando a que esas elecciones no se retrasen en el tiempo de manera indefinida, y por lo tanto debería haberle interesado tener ese contacto que se le estaba ofreciendo por parte de España y de otros dirigentes que en ese momento habían sido convocados por el presidente del gobierno español en Barcelona. Gracias, Jesús. Buen día. Igualmente, buenos días. Hasta luego. Hay noticia de última hora porque Alberto Núñez Feijóo ha opinado sobre por qué María Corina Machado no se ha reunido con Pedro Sánchez. Dice el líder del Partido Popular que esa reunión, Elena, no habría tenido ningún sentido. Sí, han sido declaraciones de Feijóo a su llegada a este desayuno informativo en el que el expresidente Felipe González presenta a María Corina Machado. Ha dicho Feijóo, respaldando la decisión de María Corina Machado de no reunirse con Pedro Sánchez, que está siendo coherente la líder opositora venezolana, que no tendría ningún sentido reunirse con el presidente del gobierno, de un gobierno que dice compadrea con Maduro y que ha pedido que se levanten las sanciones del gobierno de Delcy Rodríguez de la Unión Europea. Vamos a meternos en el acto que se está celebrando dentro de ese hotel madrileño. Acaba de comenzar. Felipe González, expresidente del Gobierno, presenta a María Corina Machado. Y también llamada María Corina. Y después a otra tercera persona, o a otra segunda persona, a la que saludo desde aquí, Edmundo González, que conozco... Aquí mismo lo presenté, que conozco desde el año 1975. Bueno, acaba de comenzar ese acto en un hotel del centro de Madrid en el que el expresidente Felipe González presenta a María Corina Machado, un acto al que, entre otros, va a acude, está asistiendo ya allí, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Isabel. Me atrevo a aventurar que no va a haber ninguna palabra de reproche o de censura a María Corina Machado por parte del expresidente socialista por el hecho de que no se haya reunido con Pedro Sánchez. O sea, quien diga que muestra el hecho de que Felipe González está ahí, de que no hay sectarismo, no hay una posición extremadamente ideológica en el planteamiento de la visita de María Corina Machado, no falta la verdad, porque es que ahora mismo Felipe González posiblemente piensa exactamente igual que el señor Núñez Feijóo, que sí está ahí sentado, ¿no? Y eso es así. Dicho todo esto, pero son del mismo partido político, ¿no? Son del mismo partido político, no, sí. Son del mismo partido político, digo. ¿Quién? Felipe González y Pedro Sánchez, Feijóo, ¿no? Que yo sepa son los dos del Partido Socialista, ¿no? Feijóo y Felipe González, bueno, digo, no, pero Felipe González sigue perteneciendo al Partido Socialista. Por supuesto, pero tienen un posicionamiento... No he dicho que Felipe González no pertenezca al Partido Socialista, he dicho que posiblemente Felipe González no va a censurar que no haya habido una reunión con el gobierno español porque él piensa lo mismo que acaba de expresar públicamente Feijóo, que está ahí sentado. Eso no significa que no pertenezca al Partido Socialista. Sobre tu posición anterior, Pablo, yo puedo incluso coincidir contigo en que el gobierno español pudo equivocarse por no fijar una posición firme y nítida
sobre lo que ocurrió con las elecciones en Venezuela, que no tengo ninguna duda de que se trampearon y que fueron ilegales, y que el presidente que se erigió como presidente y al que Donald Trump ha quitado de un manotazo no tenía derecho a estar ahí sentado si creemos en la democracia. Yo con eso no tengo ninguna duda. Incluso puedo coincidir en tu planteamiento de que al gobierno le faltó firmeza. Y sigo pensando que la posición de María Corina Machado es contradictoria y que no se merecía el gobierno español este feo por parte de la que puede ser en algún momento presidenta de Venezuela si Donald Trump quiere que vuelva la democracia a Venezuela, por el hecho que he dicho al principio de mi intervención en todo este debate, porque hay 690.000 venezolanos en España, creo que muy bien acogidos, con mucha simpatía, con mucho cariño, con todos los parabienes del gobierno español, con procesos de integración que se les ha facilitado en todo lo que ha estado en la mano del gobierno, y creo que solo por eso ese gesto de cortesía debería haberse producido. Yo creo que antes hablamos de la posibilidad de que se hubiera reunido con el número 2, con el ministro de Exteriores, ¿no? Como decía Pablo, hemos escuchado la respuesta al ministro de Exteriores. Para ser el ministro de la diplomacia española no ha sido muy diplomático en responder a María Corina Machado. Yo creo que eso también explica por qué también se sangra ideológicamente por la herida y se defiende más al jefe, al presidente del gobierno, que en este caso se ha posicionado el ministro de Asuntos Exteriores después de que la líder de Venezuela haya dado un portazo en la cara al gobierno y se le haya ofrecido reunirse con el presidente o con el ministro ella eligiera. Ella ha dicho que no era oportuno, pero no ha atacado al gobierno, ¿eh? Yo creo que en eso ha sido bastante respetuosa. Tampoco ha habido un ataque en las palabras de Álvarez, ¿no? Hemos hablado también del ridículo, la situación ridícula, que eso estoy totalmente de acuerdo, de María Corina Machado con Donald Trump entregando la medalla del premio Nobel. Hubo una declaración que hemos escuchado antes el sábado en el acto en la Puerta del Sol, cuando ella habla de que critica que haya gente que parece que no cree en la posibilidad de instaurar la democracia en Venezuela, de que pueda haber un proceso democrático para que vuelva la democracia y las elecciones libres a Venezuela. Yo creo que esa frase que soltó María Corina Machado iba más dirigida a Trump que a otras personas. No creo que fuera precisamente hacia el gobierno español. Había gente que decía, esto lo dice por España. No, no lo dice por España. No creo que haya otros países internacionales, porque el escollo ahora mismo para elecciones, el primer escollo siempre ha sido Venezuela, la propia dictadura de Venezuela, pero ahora mismo la esperanza que se había abierto en Venezuela y que toda la oposición venezolana tenía para unas elecciones libres en Venezuela, la ha Donald Trump poniendo a Delcy Rodríguez y amparándola para que sea la presidenta. Igual debería haber sido más clara Delcy Rodríguez. Podría haber dicho, ¿qué mal lo ha hecho Donald Trump? Bueno, ¿no? Que ha mantenido a los... O lo que está bien, o el gobierno de Venezuela ahora está bien porque lo ha bendecido Donald Trump para seguir sacando petróleo de allí. Digo, entonces a mí me falta la opinión de María Corina Machado sobre el actual gobierno de Venezuela bendecido por Donald Trump porque permite que haga contratos con las petroleras. Claro, permite, imagínense qué situaciones, que si no lo permite, pues secuestra a la actual presidenta y se la lleva también para Nueva York. Y aquí paz y después gloria. Claro, aquí no hace falta que María Corina Machado haya criticado al gobierno español, porque dice, mira, yo no me reúno contigo y me reúno con Feijóo y Abascal, que están pactando, y luego tú atacamos. A ver, yo creo que lo primero que ya sabemos es que el tema Venezuela siempre está atravesado por las líneas ideológicas en España. Esto lleva ocurriendo desde el principio de los tiempos. Eso no va a cambiar y a mi juicio, a quien más le preocupa o a quien más, digamos, perjuicio le causa es a los propios venezolanos. Es decir, yo creo que todos en esta mesa podemos estar de acuerdo en que queremos una Venezuela democrática y soberana. Las dos, ¿vale? Democrática y soberana. Ahora mismo Venezuela no es ninguna de las dos cosas, ¿vale? No era democrática porque estaba en un sistema en el cual las elecciones eran trucadas de manera sistemática, la oposición perseguida, pero es que ahora ni siquiera es soberana tampoco porque se ha establecido un protectorado de los Estados Unidos y no sabemos cuál será el punto de llegada. La pregunta es, si estamos de acuerdo, creo que podemos estar de acuerdo transversalmente en este objetivo, ¿cómo se llega a ese objetivo? Ahí es donde viene la discusión de fondo. Por ejemplo, lo que sabemos desde la perspectiva del derecho internacional es que lo que se reconoce son estados, no gobiernos. Yo puedo no reconocer un gobierno y no pasa nada. Lo vimos con el caso de Juan Guaidó, ¿vale? Yo puedo romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela, ¿vale? Lo puedo hacer. ¿Ese es el camino más útil? Es decir, ¿hay que perseguir un aislamiento internacional o es preferible mediar? Es un debate político. Ahí me faltan claves para saber si es preferible o no buscar acuerdos entre sectores que puedan ser aperturistas dentro del régimen de Maduro y sectores de la oposición que puedan buscar un compromiso. ¿Es preferible otra estrategia? ¿Vale? Discútase. Pero como esto solo se plantea desde el prisma ideológico, el problema es que como nosotros no tenemos la película entera, es muy sencillo colocarse en maximalismos, ¿vale? Nos pasa exactamente, por ejemplo, cuando hablamos de otros conflictos en el mundo, cuando hablamos del tema entre Palestina e Israel. ¿No habrá que discutir también la heterogeneidad dentro de la sociedad
sociedad israelí, si puede haber sectores que no están de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno y a lo mejor también hay que mirar a esa cara de la sociedad. No lo hacemos. Entonces yo creo que muchas veces nos faltan esos matices. Cogemos Venezuela, nos la tiramos a la cabeza los unos a los otros, no hay problema, afeamos la posición que tiene el otro y el resultado de facto es que quien tiene capacidad material sobre el terreno para cambiar la situación es Donald Trump. Y es evidente que si Donald Trump no está a favor de la democracia en el mundo, ¿por qué lo iba a estar en Venezuela? La pregunta, por lo tanto, es, ¿nosotros podemos contribuir o ayudar de otra manera? Esa debería ser la pregunta. Más allá de los líderes concretos, ¿hay algo más que podamos hacer? Eso para mí creo que es la pregunta central y tal vez parte de lo que permitiría dejar de discutir del quién y pasar a discutir del qué. Porque discutir del quién se nos da muy bien, de qué dice cada cual, pero nunca hablamos de las cuestiones de fondo y de lo que podemos hacer mejor. Hasta ahora hemos acogido a muchos venezolanos, yo creo que eso es una buena vía, a lo mejor podemos hacer otras cosas mejores, no lo sé. Es que lo estamos viendo desde nuestra óptica. Está claro que al gobierno español le ha molestado que María Corina no quisiera hacerse una foto con Pedro Sánchez. Miremoslo desde la óptica de ella. Ella lo que quiere es que haya elecciones en Venezuela. Lo que ha dicho desde el primer momento son unas elecciones libres en las que Estados Unidos sea el garante de que esas elecciones sean libres y seguras para todos. ¿Qué va a venir? ¿A España a hacerse una foto con un Pedro Sánchez que ha traído a Delsi aquí, que la han reunido en Barajas, que sabemos que estaban preparando que estuviera unos días aquí en un chalet en El Viso? ¿Qué es lo que no quieren ni oír hablar todos los venezolanos que han salido de aquí? O sea, es verdad que hemos acogido a muchos venezolanos. Nos preguntamos por qué la gente sale corriendo de su país. Claro, es que han venido aquí porque allí el gobierno del que formaba parte de él sí les mataba. Ya, pero que han venido aquí por eso, y sí, les hemos acogido, pero también hemos recibido a Delsi en el aeropuerto. Pero Ana, la gran contradicción, muy breve, la gran contradicción es que el gobierno del que formaba parte de Delsi les ha expulsado y por eso les hemos... No les ha expulsado, han salido corriendo para que no les mataran. Vale, todo para ti la peseta. Pero nosotros les hemos dado acceso preferente a la condición, al estatuto de refugiado. Yo quiero decir una cosa sobre lo que España puede hacer. En toda la legitimidad democrática que nos gustaría, España privilegia la relación histórica y la relación de los pueblos sobre la situación concreta, sobre los regímenes de los gobiernos. Es que Corina no es la reina de Venezuela ni la presidenta, por eso no ha venido a eso. Lo que quiero decir es que cuando España ha mantenido relaciones con el gobierno de Maduro, lo ha hecho basándose en esa tradición diplomática. Y con sí, es verdad. Con Delsi permitiéndole la entrada a la Unión Europea cuando estaba cerrada. Pero es que Delsi era la amiga de Trump, Ana. Sí, esa es la contradicción de Corina. Y lo estás criticando, ¿no? A mí también me parece fatal mantener a esa señora ahí, que quieres que te diga. Y le regala su Nobel porque ha fortalecido a Delsi. Esa contradicción es insalvable. Lo que tú yo achaco a esa contradicción su escasa inteligencia en este movimiento. ¿Cómo va a ser Donald Trump el garante de unas elecciones libres en Venezuela? Si intervino militarmente en Venezuela, secuestró al presidente de Venezuela, hace contratos con el petróleo de Venezuela, si intervino por el petróleo. Total. O sea, ¿este señor va a garantizar las elecciones libres en Venezuela? Digo, para que todo el mundo tengamos un poquitito tendrá que haber la situación. Y luego yo, otra cosa, me estoy preguntando que igual había venezolanos que querían que María Corina Machado se reuniese con Pedro Sánchez. Sí, seguro que les Pero quiero decir, o sea, una persona va a un país, el presidente de ese país le invita a mantener un encuentro con él. Y esa persona dice que no. Ha dicho que no María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Su estatuilla está en el despacho de Donald Trump. Bueno, vamos con más asuntos. Semana clave en el juicio del caso Kitchen. Hoy declaran Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias. Irma, y hay máxima expectación, lógicamente, en la Audiencia Nacional por lo que pueda declarar el extesorero del Partido Popular sobre ese espionaje que padeció. Sí, eso es, y además parece que Bárcenas viene con ganas de hablar, de dar su versión, ya lo ha hecho en instrucción, donde ha declarado varias veces, tiene hoy obligación de contestar a todas las partes y asuntos en los que podría ahondar es en ese supuesto espionaje por parte de la cúpula de Interior. Él siempre ha señalado a esa cúpula de Interior al frente de la que estaba Jorge Fernández Díaz, también hablará de ese supuesto espionaje que sufrió en la cárcel de Soto del Real. Él cree que incluso se espiaban las conversaciones que tenía con su entonces abogado, Javier Gómez de Liaño, que va a declarar también como testigo hoy en este juicio, y muy probablemente hay una pregunta a la que tendrá que responder, y es si ese audio con Mariano Rajoy existe o no. Es algo sobre lo que ha dado versiones contradictorias a lo largo del tiempo que ha durado este caso. Tras él declarará a su mujer Rosalía Iglesias.
que bueno, viene también para hablar sobre ese supuesto espionaje que la familia sufrió. Ya en estas semanas varios agentes de la policía han acreditado esos seguimientos a los que fue sometida Rosalía Iglesias mientras su marido estaba en prisión preventiva, y es probable que Rosalía dé más datos sobre esos seguimientos policiales y aclare algunos episodios como el allanamiento de un local que era propiedad suya aquí en Madrid. Tras estas declaraciones, otra de las más esperadas es la de Manuel Morocho. Fue el investigador policial del caso Gürtel y ya durante la instrucción denunció presiones para hacer su trabajo, decía, para hacer esos informes policiales y concretamente para que no incluyese nombres de dirigentes populares en ellos. Concretamente apuntó al nombre de Mariano Rajoy. Bárcenas estaba convencido de que había una operación en marcha para espiarle y robarle documentación comprometida para altos cargos del PP, y en instrucción apuntó más arriba de Interior. Teniendo en cuenta que esta era la operación proteger al camarada Rajoy, se movilizó todo el mundo, y yo estoy convencido de que Soraya Sáenz de Santamaría usó su parte en esta historia, y yo estoy convencido de que el CNI tuvo una participación. El presunto espionaje habría continuado en Soto del Real mientras cumplía prisión preventiva. Hay instrucciones de hacerme la vida imposible. Y cree que intentaron envenenarle. Hasta el punto de que por la noche me tiene que ingresar en el hospital aquí, no aguanto, yo creo que el médico se asusta, llaman a una ambulancia y me trasladan al Gregorio Marañón. Los seguimientos a su mujer, Rosalía Iglesias, y el volcado de unos dispositivos que le robaron lo han corroborado agentes que ya han declarado en el juicio. Recibo una llamada diciendo que hay que hacer un volcado de unos dispositivos de manera urgente. El objetivo sería evitar que los apuntes sobre los pagos de la Caja B llegasen al juez que investigaba la Gürtel. El inspector de la UDEF, que hacía los informes, también relató presiones. Me combinó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. Le ofrecieron un puesto en Portugal y como no lo aceptó, la presión fue a más. Nosotros hemos tenido que adoptar medidas de seguridad interna para trabajar. Hoy tendrán que contárselo al tribunal. Joaquín Bosch, buenos días. Hola Silvia, buenos días. Ya pone el vello de punta escuchar la declaración de Manuel Morocho, que es uno de los principales inspectores precisamente de la trama Kitchen, decir cómo había policías que intentaban reventar la investigación desde dentro. El caso efectivamente es de una gravedad extrema desde los indicios que se apuntaron en fase de instrucción, lo que plantean las diversas acusaciones, porque no olvidemos que lo que indican es que la cúpula del Ministerio del Interior, pero también la cúpula policial de España con sus principales mandos, se dedicaron a realizar una operación delictiva para impedir la aplicación del Estado de Derecho, y que esas actuaciones, obviamente, si esto es así, es comprensible que hubiera las máximas presiones para torpedear también la investigación policial sobre el caso Gürtel, incluso también sobre las pesquisas policiales en asuntos internos para investigar el propio caso Kitchen. Bueno, estamos ante una semana crucial porque decíamos que va a haber dos declaraciones, dos platos fuertes dentro de esta investigación ya en el juicio. Una de ellas, la del expresidente Mariano Rajoy, la otra, la de María Dolores de Cospedal, que entonces era secretaria general del Partido Popular. ¿Qué esperáis de estas declaraciones, Pablo? Desde el punto de vista judicial, yo creo que la gravedad es extrema, como siempre comentamos, sobre todo por el hecho de que los propios policías son los que están boicoteando el trabajo de los policías. Y aquí la clave de todo es determinar en qué punto de la cadena se daban las órdenes y se controlaba. Y ahí es donde está claramente el foco del juicio. Creo que políticamente, siendo muy grave, todos podemos imaginar que a alguien se le podía ir la cabeza directamente o tener exceso de lealtad a los superiores y políticamente ordenar una operación de este tipo. Pero yo me sigo quedando sorprendido y se me ponen los pelos de punta cuando pienso que los propios subordinados o directores de la policía que estaban por debajo de la cúpula política son los que, no sé si en un exceso de celo por tratar de mantener el cargo, dan instrucciones a los policías que están por debajo, y eso me parece gravísimo. Y luego, desde el punto de vista judicial, creo que esta semana hay muchos elementos jugosos de este caso, muchísimos. Hoy, evidentemente, con Luis Bárcenas, que no va como
acusado, no va como el corrupto que le hemos visto tantas veces sentado en el banquillo. Esta vez es la víctima y por tanto tiene toda la capacidad para contar lo que quiera y más, y por lo tanto nos puede dar pues eso, mucha sustancia para que hablemos de ello durante toda la semana. Pero recordemos que luego el jueves hay otra cita clave en la que está citado tanto a la secretaria general del Partido Popular entonces, María Dolores de Cospedal, como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ambos como testigos. Cospedal estuvo investigada durante el proceso, pero ahí es donde están marcadas hasta ahora la barrera del límite de la responsabilidad judicial, porque todo se queda en el Ministerio del Interior, pero hay conversaciones o supuestamente pudo haber órdenes o pudo haber, como yo decía, jefes del Ministerio del Interior que dijeron vamos a hacer el trabajo fácil a los jefes. Porque recordemos que todo lo que tiene que ver con el caso Gürtel no solamente hizo tambalear al Gobierno de España durante muchos años, sino que podía destruir directamente al partido durante ese tiempo. Mateo Balín, muy buenos días. Del falso cura que no se Mateo, buenos días. En un instante vamos a intentar retomar esta conexión. Claro, el testimonio de Bárcenas, efectivamente, como decía Pablo, que en esta ocasión va a testificar como perjudicado. Claro, lo que llama la atención es que Bárcenas siempre dijo, Irene, que todo esto no pudo hacerse sin que lo conociese su partido, el Partido Popular. Claro, es que hay un trenzado ahí del bucle, digamos, de corrupción. Por un lado, todo empieza con la Caja B y con la financiación irregular del Partido Popular, que es lo que se trata de tapar con la operación Kitchen. Entonces resulta bastante difícil imaginarse que esos dos casos que afectan tanto al Partido Popular como a los responsables gubernamentales, en este caso secretario de Estado de Seguridad y ministro, que sí se sientan en el banquillo, y más arriba, digamos, estaría la figura de Cospedal, también se ha apuntado en alguna ocasión a Soraya Sáenz de Santamaría, y Rajoy, que tienen la doble condición de altos cargos en el partido y altos cargos en el gobierno. Yo creo que bueno, la declaración que haga Bárcenas hoy, que efectivamente ha pasado en estos años, pasó en su momento de ser el héroe, digamos, que administra las cuentas del partido y genera esa caja B con la que paga sobresueldos durante mucho tiempo a los cargos del partido, pasa de héroe a villano cuando el propio partido monta la operación presuntamente para espiarle y para impedir que la información que él tiene, obviamente, porque él sí sabe quién estaba en la cúspide de esta operación, para evitar que esa operación se haga pública. Yo creo que lo que diga hoy Bárcenas va a ser extremadamente relevante, tanto en un sentido como en otro, si él confirma que existe esa grabación con Rajoy o no lo confirma. Mateo Balín, muy buenos días. Buenos días, Silvia, ¿qué tal? Ahora sí, ¿qué esperamos de la declaración de hoy de Bárcenas y de su mujer Rosalía Iglesias? Bueno, como estáis contando, va a ser una declaración muy importante. El entorno de Bárcenas lo que está contando, efectivamente, que él va a contar ante el tribunal los documentos, las evidencias que él tenía en su propiedad y que le fueron arrebatadas durante la operación Kitchen. Sería, según han dicho a su entorno, documentación relativa a financiación, digamos, irregular de campañas del Partido Popular de la época. Eso es una de las partes. También tendría audios, podría hacer hincapié sobre los detalles de estos audios, el contenido y con quién estaba hablando sobre este asunto, sobre la caja del Partido Popular, y a partir de ahí, Silvia, pues va a ser una declaración mucho más amplia, porque recordar que él estaba en prisión en el grueso de la ejecución de la operación Kitchen, pero él, por ejemplo, considera que el episodio del falso cura fue un episodio que formó parte de la operación, aunque se juzgó aparte, no se consideró por parte del tribunal que tuviera nada que ver, pero él, digamos, hará hincapié hoy en que sí, para él formó parte de lo mismo, en esa intención que tenía la operación Kitchen de recuperar información que tendría en este caso su mujer en su vivienda en el centro de Madrid, y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que pueda decir va a ser efectivamente como perjudicado, como damnificado de la operación. Él pide, Silvia, 1,2 millones, él y su familia, por, digamos, los daños que le generó este asunto. Pide 400.000 euros por cada miembro de su familia, declarará a él, su mujer y en otro día, en otra jornada, el hijo Guillermo. Y bueno, a partir de ahí hay que recordar también que es que él pide 41 años de prisión al exministro de Justicia, Jorge Fernández Díez. Va con todo para tratar de condenarlos, porque ya te digo que se considera el principal damnificado de una operación que le trató de arrebatar documentos en su poder. Bueno, la agenda del resto de la semana también es importantísima, como les decíamos. Irma, ¿qué piezas de todo este puzzle de la trama van a declarar a lo largo de los próximos días?
Kitchen afronta una tercera semana llena de declaraciones importantes. Hoy vamos a escuchar a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, y a su mujer Rosalía Iglesias. Ambos ejercen la acusación particular en el juicio. Tras ellos declarará el abogado del ex tesorero, Javier Gómez de Liaño, y finalmente lo hará Manuel Morocho, investigador del caso Gürtel, que denunció presiones para no incluir el nombre de Mariano Rajoy en sus informes. El miércoles 22 de abril tendrá que venir como testigo Ignacio López del Hierro, expareja de María Dolores de Cospedal, que ya estuvo investigado en este proceso por haber participado presuntamente en la captación del chofer de Bárcenas. Finalmente se libró del banquillo y el jueves 23 de abril declararán como testigos Mariano Rajoy y también la que fuera número 2 del partido, María Dolores de Cospedal. Ella también estuvo investigada, finalmente se archivó la causa para ella. Recientemente se pidió que se reabriese esa investigación, pero el tribunal lo rechazó. Es interesante a lo largo de los testigos que vamos a ver esta semana, especialmente el de Mariano Rajoy, porque Manuel Morocho, uno de los principales inspectores de esta causa, pidió al juez García Castellón que le investigase. Pero García Castellón, el magistrado, lo que hizo fue perimetrar en torno a Interior y ni tan siquiera convocar para hacer una única pregunta a Mariano Rajoy, a pesar de que el inspector de toda esta trama se lo estaba solicitando. Se lo estaba solicitando, Silvia, el inspector que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho, que hoy va a declarar como testigo, y Gonzalo Fraga. Sorprendió mucho la declaración de Gonzalo Fraga, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha llevado la investigación del caso Villarejo, que en esas 2 jornadas de la semana pasada hiciera tanto hincapié en esos apodos que la trama, que en este caso Villarejo, ponía a Mariano Rajoy, sobre Mariano Rajoy, y sobre todo el hecho de que consideraran que él conocía toda la asistencia de la operación Kitchen y su ejecución. Pero es verdad que no declaró ni como testigo, a diferencia de María Dolores de Cospedal, pese a que efectivamente las acusaciones en su momento consideraban que al menos como presidente del partido tuviera algún tipo. Sí que se intentó por parte del Partido Socialista que se suspendiera el juicio para volver a investigarla como acusada, y Mariano Rajoy, que va a ser una declaración importante y que volverá 9 años después aquí a la Audiencia Nacional después de su declaración como testigo, entonces presidente del Gobierno en el caso Gürtel. Joaquín, ¿cómo es posible que un magistrado instructor, en este caso García Castellón, saque de la investigación a Mariano Rajoy cuando uno de los principales investigadores policiales le dice que tiene pruebas de que podría estar al tanto de toda esta trama? Lo cierto, Silvia, es que con un hombre en clave en conversaciones entre quienes estaban como imputados y ahora como acusados dentro de esa presunta trama delictiva policial, y sobre todo porque el principal investigador de la propia presunta trama policial considera que sí que puede aportar datos de relevancia. Es el juez instructor el que tiene que valorar todas estas cuestiones. En apariencia, en mi opinión personal, podían ser elementos más que suficientes para que Mariano Rajoy hubiera aclarado todo lo que aparecía en esas conversaciones entre los policías, todo lo que podía haber conocido en su gobierno, y la prueba más clara es que el tribunal sí que ha admitido esta prueba testifical y quizás en instrucción hubiera podido haber sido también especialmente útil. ¿Y el elefante en la habitación? ¿En beneficio de quién se montó esta supuesta operación parapolicial? Con otro asunto, porque la justicia ha admitido a trámite la denuncia contra el alcalde de Móstoles y contra el Partido Popular por acoso sexual y acoso laboral, entre otros delitos que están incluidos en esa querella. La denunciante, ex concejal del PP en Móstoles, está citada para declarar en junio. María. Sí, el 29 de junio está citada la denunciante, y esta querella llega después de que ella misma se intentase poner en contacto con la presidenta Díaz Ayuso, que también es la presidenta del Partido Popular, a través de un mail. En total fueron 9 correos electrónicos entre febrero de 2024 y octubre de 2024. Siempre desde la Comunidad de Madrid, la propia Díaz Ayuso, el equipo de la presidenta, la derivó al Partido Popular. Tuvo 3 reuniones en Génova, con el número 2 y la número 3 de Díaz Ayuso en el PP de la Comunidad de Madrid. Puso 6
recursos de amparo. Y después de la falta de respuesta por parte del Partido Popular, incluso ella ha llegado a decir, lo decía en su querella, que la animaron directamente a que no pusiese la denuncia, finalmente recurrió a los tribunales. Ahora se admite a trámite esa denuncia por 6 delitos, ojo, contra el Partido Popular y también contra el alcalde de Móstoles, por acoso sexual, por acoso laboral, pero también otros delitos que son, por ejemplo, las coacciones o la revelación de secretos. Y como decíamos, ya tiene cita para declarar la propia denunciante el 29 de junio. Envió hasta 9 correos pidiendo ayuda a su partido. Se hablaba exclusivamente de presuntas discriminaciones laborales. Pero en el último email, la exconcejala sí especificaba acoso sexual. Todas estas acusaciones que se están vertiendo, insisto, son absolutamente falsas. Bautista siempre lo ha negado. Ahora, en la admisión a trámite de la querella, la jueza no solo ve posibles delitos de acoso sexual, integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. También señala al partido por falta de amparo. Y la frase mía, que nos recuerda que es algo así. A ver, en resumen, lo que me estás contando es que en fruto de una relación personal, profesional, política, uno te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí cambia la relación. Cierre de filas en el Partido Popular e incluso Serrano presente en las reuniones con la denunciante cuando le preguntan... Habla con ella de que él le tiró los tejos. ¿Tú cómo ligas? Pregunto. Tras conocerse que la Fiscalía pedía investigarle, Ayuso también le defiende. Es magnífico y está realizando un trabajo en Móstoles de primera. PSOE y Más Madrid piden su dimisión, mientras ella tendrá que declarar el próximo 29 de junio en el juzgado. Acaban de llegar Javier Gallego, muy buenos días. Buenos días. Y Yolanda Gómez, bienvenida. Buenos días. Saludar también al abogado de esta exconcejala del Partido Popular que ha denunciado al alcalde de Móstoles. Él es Antonio Suárez Álvarez. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Antonio Suárez Valdés. Claro, a lo largo de la querella, la denunciante se refiere no una, no a dos, sino a 3 reuniones con el Partido Popular en el que ella denuncia su situación y en el que asegura que el partido no hizo nada por evitar ese acoso, ¿no? Sí, así fue. Mi cliente tuvo 3 reuniones con el Partido Popular, con los representantes, como bien habéis dicho en la introducción. Y efectivamente no se le hizo el más mínimo caso a lo que estaba manifestándose. Ya en la primera reunión ya dejaba bien claro que se trataba de un caso de acoso sexual seguido de un acoso laboral derivado de la negativa a mantener relaciones con el alcalde. Y esos son los hechos que se vienen denunciando y que tendrá que estudiar el juzgado. En este caso, la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Móstoles ha admitido en el auto al que habéis hecho referencia la querella de mi defendido y lo ha hecho efectivamente por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, otro de acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Y lo ha hecho no solo contra el señor Bautista, alcalde de Móstoles, sino también como Partido Popular, como persona jurídica responsable directa de los hechos en caso de que pudieran acreditarse por omisión presunta de los protocolos de prevención de este tipo de conductas. En el auto, la juez entiende que los hechos que constan en las actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de todos los delitos por los que se viene denunciando y le da trámite citando efectivamente a mi clienta como primera diligencia para prestar manifestación a finales de junio. Claro, decías tú que tu clienta, ¿no?, esta exconcejala del Partido Popular de Móstoles, actúa en esta misma querella contra el alcalde y contra el Partido Popular. Claro, llama la atención dentro de esa querella cómo ella denuncia que su propio partido le animó a que desistiera de denunciar, porque iba a ser peor, decía, que esto se conociese. Bueno, eso es un hecho que consta en nuestra querella, consta referido y entendemos que lo podremos acreditar sin mayor problema porque no se le dijo una vez, se le dijo muchas veces
que pensara en su familia, que pensara en su padre, que estaba enfermo por ese momento, que pensara en ella misma, que mira que te vas a ver metida en una situación que no deseas. Y eso disuadió inicialmente a mi clienta de presentar esa querella en su momento, efectivamente, pese a que desde el partido hacían oídos sordos a sus solicitudes de auxilio, porque ella siempre lo ha intentado solucionar todo a nivel interno de partido, pero el protocolo no ha funcionado. En mi opinión personal, no ha existido. Pero bueno, vamos a dejarlo en que no ha funcionado como tenía que funcionar. Antonio, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo que este caso ya se investigó. ¿Se investigó este caso, estas denuncias de acoso sexual y laboral de esta concejala del Partido Popular de Móstoles? Bueno, eso lo tendrá que decidir el juez si se investigó y si se investigó de manera adecuada. A mi cliente, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular no la ha citado siquiera para tomarle una manifestación y para oírla en relación con los hechos que venía denunciando. Tampoco se ha tomado manifestación a ninguno de los testigos que ella indicaba en sus escritos y que han podido presenciar los hechos objetos de la posterior querella, con lo cual la investigación, de haberse producido alguna, que nos lo tendrán que acreditar en el momento procesal oportuno, entenderéis que ha sido muy sui generis y muy parcial en cualquier caso, eso en el mejor de los casos, en caso de haberse producido. ¿Cómo está ella, Antonio? No, ella está muy afectada, siempre en todo momento ha pretendido solucionar esto de una manera interna sin que se produjera todo este desarrollo mediático que se ha producido a posteriori. Ha sido sometida además posteriormente a todo tipo de bulos, filtraciones, difamaciones con objeto de intentar desacreditarla. Se han inventado todo tipo de cuestiones contra ella y aquí lo único que se puede tener claro es que no parece muy normal que una mujer a la que no le pasa nada renuncie de manera unilateral, como ha hecho mi defendida, a un sueldo de 60.000 euros al año para no seguir padeciendo el hostigamiento al que se la venía sometiendo. Esa es la realidad que debería de afrontar quien valorara este tipo de cuestiones y efectuara un comentario en relación con mi patrocinada, como primer punto de partida, porque no parece muy lógico que si no estás sufriendo una situación muy complicada vayas a renunciar a un sueldo de esas características. Gracias por habernos acompañado, Antonio. Un abrazo. Un saludo, gracias, hasta luego. Seguimos abordando la denuncia de esta exconcejala del Partido Popular en Móstoles. Llama la atención, decíamos, Javier, la cantidad de veces que de forma discreta lo denunció el partido. Yo creo que en el caso de esta concejala del PP en Móstoles estamos viendo una repetición del caso Nevenka. Es que de una manera totalmente prototípica es la estrategia que siempre utiliza el PP en los casos de acoso sexual. Es decir, primero negarlo todo y después atacar por tierra, mar y aire, con filtraciones incluso, a la víctima, no atendiendo a ninguna de sus reclamaciones. Recordemos que ella primera se dirige a su propio ayuntamiento y no le hacen ningún caso, entonces eleva la queja a las instituciones que tiene el Partido Popular, los protocolos que tiene para atender este tipo de casos, al Comité de Derechos y Garantías, que cierra el caso, el expediente, sin ni siquiera haberla recibido, y esto llega finalmente al equipo de Ayuso, que se reúnen con ella, acordémonos, para decirle no te conviene porque esto podría destruirte a ti. Entonces, luego finalmente sale Ayuso, incluso en la Asamblea, negando el caso y diciendo que es todo una operación creada desde el exterior, desde el Partido Socialista, para destruir la reputación del alcalde de Móstoles y la reputación del PP madrileño. Es una vergüenza porque, claro, el problema es que el Partido Popular suele utilizar los casos de acoso sexual del Partido Socialista como arma arrojadiza y cada vez que tienen una imputación de este tipo siempre actúan de la misma manera. Es que recordemos que han pasado
más de 20 años desde el caso Nevenka. Y están repitiendo exactamente la misma estrategia de acabar, o sea, de revictimizar a la víctima, de acabar con su reputación, de perseguirla por todas las vías posibles y de no atender sus peticiones. Como muy bien explicaba el abogado de esta concejala, ¿quién iba a renunciar a un sueldo de 60.000 euros y se iba a apartar de un equipo de un ayuntamiento si no tuviera alguna razón de peso para hacerlo? Y es que exactamente le pasó lo mismo a Nevenka, o sea, ella tuvo que apartarse y todo lo que hizo el partido es denigrar a la víctima. Me está pasando a mi compañera María Álvarez, que es quien lleva este caso, un textual del auto que dice que había mantenido 3 reuniones con Génova, en Génova, esta exconcejal del Partido Popular, que había realizado 6 escritos pidiendo amparo y no solamente no se activó ningún protocolo, sino que además se afirma que no hay datos suficientes, Yolanda. Sí, vamos a ver, yo creo que de esto que lo conocimos, es verdad, por los medios, que conocimos los correos, que conocimos los audios, a mí independientemente de lo que decidan los tribunales, yo creo que hay algo que no es admisible, ¿no? Y son esas declaraciones que escuchamos de responsables del Partido Popular diciendo, bueno, todo pasa porque no denuncies, ¿no? Yo creo que eso no es admisible independientemente de que lo que luego puedan decidir los tribunales, y es verdad que aquí en los primeros escritos de los que estás hablando, de los que habla el auto y que los conocimos, ¿no? Porque eran correos que se hicieron, que se filtraron, primero se habla de acoso laboral, después ya al acoso sexual se llega en los últimos correos, pero independientemente de cómo sea, yo creo que no es admisible, desde luego, esa respuesta de no pases por los tribunales. Vamos a acercarnos en directo a la Audiencia Nacional, porque en este momento acaba de comenzar a declarar ante el juez el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en el juicio de la trama Kitchen. En este caso declara como perjudicado por esa trama. Se inicia, yo creo que es en febrero, me parece que es finales de febrero del año 2013. 2013. ¿Y cuándo finaliza? Y finaliza, yo creo que es en el 2014. Eso probablemente, esa fecha, mi mujer la podrá concretar más, porque yo en aquel momento estaba en prisión preventiva. Mi mujer me plantea algunas dudas en cuanto al comportamiento de este señor y tomamos la decisión de prescindir de sus servicios, ¿no? 2014, yo creo que es a mayo del 14, abril del 14 aproximadamente. Usted, la relación con Sergio Ríos se inicia en febrero del 13, ha dicho usted. Sí, yo creo que usted ingresa en prisión. ¿Recuerda? El día 27 de junio del año 2013. Bien, entonces una vez que usted ingresa en prisión, el señor Sergio Ríos continúa con la familia, continúa con su esposa. Eso es. Con Rosalía Iglesias. ¿Y qué funciones hacía el señor Sergio Ríos? Primero desde febrero de 2013 y hasta junio. Pues hacía la función específica de conductor, que era la función principal, pero hacía un poco chico para todo, tareas de carácter administrativo. Si tenía que ir a cobrar un cheque al banco, iba a cobrarlo. Si tenía que ir a llevar documentación a algún sitio, la llevaba. En fin, trabajos de carácter auxiliar, no exclusivamente la labor de conductor. No exclusivamente la labor de conductor, sino también, digamos, una tarea de apoyo como auxiliar administrativo, por decirlo de alguna forma. ¿Era una persona de confianza suya y de su esposa, de Rosalía Iglesias? Claro, ¿De confianza de la familia? Cuando chequeamos antes de contratar sus servicios, evidentemente buscamos una persona que sea de absoluta confianza y por eso fue contratado. De acuerdo. Mire, venía bien recomendado y esa fue la razón de contratarlo. ¿Quién le hizo la recomendación? Pues la recomendación me la hace a mí concretamente un jefe de seguridad que había en el Partido Popular, porque este chico era muy amigo suyo, había hecho trabajos incluso de suplencias en el Partido Popular, y cuando yo dejo de tener el conductor que me tenía asignado el partido, creo que es finales de enero del 2013 de nuevo, necesito contratar a un conductor, le pregunto a esta persona que trabajaba en el partido y me lo recomienda
y me lo recomienda. Como la opinión que yo tenía de la persona que me lo recomienda y de su familia era una opinión muy buena, un chico estupendo, pues entiendo que la persona que me está recomendando es una persona en condiciones y que reúne las condiciones que yo estoy pidiendo para el trabajo que tiene que desempeñar para mí, ¿no? Mire, otra cuestión. Usted ha dicho que ingresa en prisión en junio del 2013. 2013, eso es. Finales de junio del año 2013. Así es. A partir del mes de julio del año 2013, su esposa Rosalía Iglesias le comentó si se estaba sintiendo vigilada, si se estaba sintiendo observada. Yo la fecha exacta no la recuerdo, pero hay un momento a partir del cual ella efectivamente me traslada en las visitas que se producen en el centro el que le da la impresión de que tiene seguimientos, de que alguien la está siguiendo, sí. Pero ella siempre pensaba que eran periodistas, nunca pensó que era un dispositivo de carácter policial, ¿no? Sino que eran periodistas. ¿Usted sabe si...? Continúa la declaración ante el juez de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, en el marco del juicio a la operación Kitchen. En este caso, recuerden, Luis Bárcenas, extesorero del PP, comparece ante el juez como perjudicado por esa supuesta trama parapolicial. Hay más noticias de última hora, muy atentos a esa alerta de tsunamis en Japón. Tras un terremoto de 7,4 grados se ha producido en el mar a 100 kilómetros del noroeste del país, a 10 kilómetros de profundidad, y se está revisando la central nuclear de Onagawa y el tren bala ha tenido que parar sus operaciones. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web, también catálogo en WhatsApp, +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente, sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes. Online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887766781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.